Muy buenas, señores y señoras que nos están viendo. Bienvenidos un día más. Como ustedes observarán, no está Ariel, porque Ariel se ha ido otra vez de viaje. Y cada vez que Ariel se va de viaje, pues nos pone en el compromiso de tener que hablar con ustedes, de tener que comentar las noticias geopolíticas y, bueno, pues para eso estamos aquí. Recordarles, como siempre, voy a quitar el sonido del teléfono, recordarles, como siempre, por favor, que ustedes hagan una partecita del trabajo, que es darle a suscribir, coger el ratón, darle a suscribir, darle a la campanita, darle al me gusta y compartir los contenidos con amigos, compañeros, familiares, vecinos y quien sea, porque eso es lo que nos ayuda realmente a combatir la censura y a que el trabajo que se realiza, bueno, pues tenga un poco más de alcance, ¿no? Es decir, lógicamente somos conscientes que no podemos competir con la Fox, la CNN y toda esta parte del aparato de propaganda de la OTAN, pero y del imperialismo, pero bueno, pues hacemos nuestra partecita, pero esa partecita necesita efectivamente de vuestra ayuda, de vuestro compromiso, de vuestra colaboración. Y más cuando es gratis, ¿no? Es decir, no tiene mayor sacrificio que el de mover un poco el ratón. Esta noche, en un primer momento, habíamos decidido que viniera a acompañarme Fernando Moragón, pero es que Fernando Moragón estuvo ayer en el programa, con lo cual le hemos mandado al próximo lunes, ¿eh? Y así, bueno, pues le damos un poco más de descanso también y me he traído otro invitado que ustedes ya conocen porque ha estado en este canal también y espero que sea del agrado de todos, que como siempre, bueno, pues nos permita a todos en esta conversación aprender alguna cosita. Es decir, no se trata de que aquí salgamos como si fueran un máster universitario, sino que alguna cosita que podamos entender, sobre todo de lo que no nos van a informar en los grandes medios de comunicación. Y bueno, pues agradeceros, como siempre, que estéis aquí, ¿no? Que de alguna forma vayamos creando una comunidad, un frente invisible ante, bueno, pues un sistema global, ¿no? Que se va solidificando y va asfixiando cada vez más a los pueblos, estén en el continente que estén, va asfixiando a los pueblos. Así que, bueno, pues voy a dar entrada a quien nos acompaña hoy, que es el doctor Enrique Refollo, que ustedes ya conocen, y le damos así la bienvenida. Don Enrique. Bien hallado un día más por aquí. Gracias por tu invitación. Bueno, pues, a ver, como siempre, hay muchos temas, pero vamos a empezar con uno que ha ocurrido en España, pero que yo creo que es un reflejo de cómo están las cosas a nivel global y que puede ocurrir en cualquier otro país, dada las circunstancias. Para ello, tengo un vídeo que tengo que ver cómo lo coloco, porque yo no estoy tan ducho como Ariel. Entonces, a ver, presentar, ¿no? Tú Sí, dígame, presentar. presentar, compartir pantalla y luego Archivo si de lo tienes vídeo. abierto en una pestaña. Ya está por aquí, archivo de vídeo y lo colocamos, ¿vale? Así que vamos a Компромат на Порошенко и Зеленского, работал с Януковичем и впоследствии называл это ошибкой, выиграл несколько громких судов за клевету и преследование и, как предполагают в Киеве, слишком много знал. По версии испанской полиции, застреленный сегодня утром Андрей Портнов мог быть связан с криминалом, либо стал жертвой политической мести. Bien, en estos segundos ustedes han visto una noticia que ha saltado a nivel mundial, que ha sido el atentado terrorista producido en Madrid, en las afueras de Madrid, en pues, una zona residencial que se llama Pozuelo de Alarcón, en el cual unos pistoleros asesinaron a un abogado ucraniano que estaba en España. No estaba ni exiliado, ni refugiado, ni nada por el estilo.
el salir de Ucrania con todos los permisos y todos los beneplácitos. Ahora comentaremos por qué. Bueno, pues ahora en el vídeo lo explican un poco, es decir, es un vídeo de la televisión rusa que además, bueno, pues está traducido, pero pueden ver las imágenes emitidas por la televisión española y demás. Es decir, y seguimos. 5 выстрелов и контрольный в голову. Очевидный почерк заказного убийства, считают следователи. Исполнителей не поймали, либо пока, либо уже. Евгений Решетнев продолжит. Андрей Порнов, el que fuera uno de los principales asesores del Испанские телеканалы и мировые агентства несколько часов транслировали в прямом эфире место преступления. Ленточки оцепления, работу криминалистов, эвакуацию автомобиля, на котором приехал Андрей Портнов. В него стреляли возле американской школы на улице с таким же названием в мадридском муниципалитете Посуэло де Аларкон. Спокойный, респектабельный район. Преступники открыли стрельбу в 9:15 утра, когда в школу заходили сотни учеников, в том числе и дети Портнова. Гражданин сообщил, что обнаружил мужчину, лежащего на земле возле американской школы, с как минимум 3 огнестрельными ранениями. Стреляли в спину, одна пуля попала в шею. Портнов упал, и его добили выстрелом в голову. Испанские телеканалы сообщают, что в воздух подняты вертолеты и беспилотники, что ищут худощавого мотоциклиста и его сообщников. Школа подтвердила, что жертвой был один из родителей. Узнав о преступлении, некоторые родители отправились в школу, чтобы забрать своих детей. Я проснулась от громкого шума. Думаю, выстрелов было много, около 6. Уроженец Луганска Портнов работал в команде президента Януковича с 2010 по 2014, то есть до самого госпереворота. Портнова, замглавы администрации, а затем советника президента Украины, считают одним из авторов так называемых законов 16 января, направленных на усмирение радикалов на Майдане. После насильственного захвата власти он покинул страну, тут же был обвинен в коррупции и госизмене. Его фамилия оказалась на сайте «Миротворец», попал под санкции США и ЕС. Но в 2019 году на Банковую пришел Зеленский с фальшивой, как потом оказалось, мирной риторикой. И Портнову позволили вернуться в страну. Западные рестрикции сняли. Зеленскому он был выгоден, потому что жестко критиковал Порошенко. Портнов даже подал на бывшего президента заявление в Госбюро расследований за причастность к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя. Никак не помогаю новой власти. Если бы с новой властью была бы какая-то коммуникация, ближайшее окружение Порошенко сидело бы уже в тюрьме. Вскоре стало понятно, что Зеленский от Порошенко особо не отличается. Те же русофобия, коррупция и разжигание войны. Портнов снова уехал, критиковал из-за границы уже Зеленского. Следователи рассматривают версию сведения счетов, связанную с организованной преступностью, хотя не исключается и мотивация, связанная с конфликтом между Россией и Украиной. Такой же версии придерживаются те, кто был вынужден бежать с Украины от политических преследований. Полагают, что Портнов мог многое знать про главу режима и его окружение. Это мерзкое, низкое, трусливое преступление могло быть совершено только одними, всеми нам известными бесами из офиса на Банковой. Офис президента убивает своих опасных врагов. К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение. Кто-то скажет, что это версии врагов режима Зеленского, но если посмотреть сегодняшние эфиры государственного телемарафона, то, в общем, все становится понятно. Не сховатися, бачите, ни в Мадриде. Не скрыться, видите, ни в Мадриде, ни возле американской школы, ни возле какого-то, значит, района Посуэло. Нигде не скрыться. Террористическую деятельность режим ведет вполне официально. Всем, кто выступил против, угрожают смертью. Глава СБУ признал причастность ко многим убийствам. Чи справді Служба безпеки України? Правда, что Служба безопасности Украины причастна к покушению на таких персонажей, как Кива, Царев, Татарский? Питання ви задаєте за адресою. Вопросы вы задаете по адресу, однако никак официально мы не будем признавать этого. Но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали. Ну, например, Кива осужден заочно. Это предатель, это негодяй, предавший Украину. Илья Кива, экс-депутат Верховной Рады, был застрелен 6 декабря 2023
года в Подмосковье. Майдан Киева сначала поддержал, но затем отверг. Баллотировался на выборах президента от оппозиционной платформы. С 22 года киевский режим совершил десятки покушений и политических убийств. И очень этим гордится. Гинуть коллаборанты. В марте 22 года похищен, запытан и убит мэр Кременной Владимир Струк. Якобы призывал украинских чиновников вести переговоры с Россией. 7 марта того же года найден убитым мэр Гостомеля Юрий Прилипко, который хотел организовать гуманитарный коридор для жителей. К апрелю 22 года 11 мэров украинских городов пропали без вести. Год спустя покушались на жизнь украинского оппозиционного политика Олега Царева. Все эти преступления сопровождаются какой-то болезненной радостью сторонников режима. О покушении на жизнь украинского экс-нардепа-предателя Олега Царева. Его подрезали, сказал мне один из работников. СБУ, причастный к устранению в марте 22 года одного из членов украинской переговорной группы в Стамбуле Киреева. Его вызвали в ведомство на разговор, затем куда-то увезли. Через 1,5 часа было найдено тело. В связи с убийством Портнова СМИ напоминают, что весной 2014 года была попытка его похищения. Тогда он находился в Москве. Предполагаемым заказчиком назывался мэр Киева Виталий Кличко. Евгений Решетнев, Максим Щепилов и Виталий Марченко. Вести. Bueno, pues este es el panorama, que tenemos y el que nos da un poco la imagen de lo ocurrido en Madrid. Es decir, yo quiero, antes de que tome la palabra Enrique, decir dos cosas. Uno, cualquier medio de información, amigo o enemigo, que diga que es que este señor ha sido víctima por ser prorruso, miente. Podía pensarlo a lo mejor en los primeros momentos del atentado y de su asesinato, pero ya con la información que todos tenemos, no se puede permitir que se siga mintiendo. Miente. Este señor venía de un partido que no era prorruso, era el bloque de Yulia Timoshenko, que había sido primera ministra de Ucrania, un bloque occidental, pro-occidental. Posteriormente, cuando gana las elecciones Viktor Yanukovych, le ficha para ser uno de los vicedirectores de la administración presidencial, es decir, un cargo de gestión, no un cargo político. Este señor, cuando ocurre el golpe de Estado, se va a Rusia, pero no recibe, digamos, la autorización para quedarse. Y se tiene que ir. Y se viene a Occidente. Y este señor vuelve a Ucrania cuando llega Zelensky al gobierno. Le sirve a Zelensky, como bien pone el vídeo, para enfrentarse a su principal rival, que es el que ya fue presidente también, Poroshenko. Gana los juicios, retiran todos los cargos y trabaja como abogado prestigioso y ganando muchísimo dinero en Ucrania. Cuando comienza la operación militar rusa, a los pocos meses, como él tiene 4 hijos, y está en edad de ser movilizado, él decide que se va de Ucrania. Y se va con permiso. No se fuga ni por la frontera, ni nada por el estilo. Se va con permiso. Y es cuando empieza también a investigar las corrupciones de Zelensky y su entorno. La camarilla que rodea al actual presidente o dictador de Ucrania. Esta es una primera cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo por lo que se está publicando y suelen decir por ahí. La segunda cosa es que no es permisible que el gobierno español no se tome un atentado terrorista como estos lo suficientemente en serio como para lanzar una auténtica campaña y evitar que pistoleros, sean de donde sean y al servicio de quien sean, anden cometiendo ejecuciones y atentados terroristas en territorio español. Esto es una responsabilidad
del Ministerio del Interior de España y del Gobierno de España con todos los ciudadanos. Y si no son capaces de hacerlo, pues que nos lo digan y ya nos buscaremos nosotros la autodefensa. Por último, bueno, pues agradecer a Ucraniando, al canal Ucraniando, bueno, pues la traducción de este vídeo que les hemos puesto a ustedes y que creo que es suficientemente clarificador. Y ahora sí, ya te dejo a ti, Enrique, porque esto del terrorismo ucraniano no es ni de hoy, ni de ayer, ni del mes pasado. Es un tema que viene ya desde hace años. Y años no solo desde el comienzo de la operación militar rusa, sino de anteriormente también. Desde el 2014. Bueno, se puede rastrear incluso más allá. Precisamente con la disolución de la Unión Soviética, la destrucción del orden vigente, la aparición de esos nuevos órdenes, el pistolerismo era mafioseo, los ejércitos de oligarcas, esto era lo más típico en Ucrania y en Rusia. En Rusia lo resolvieron con Putin, en Ucrania esto ha sido seguir hacia adelante. Eso por un lado. Por otro, en fin, Rusia tiene, se supone que mucha experiencia en la lucha antiterrorista en su momento, en los 90, contra los yihadistas. A veces yo no sé si se han olvidado de su propia historia reciente y no toman medidas o no se los... Los métodos son distintos. No es lo Sí, mismo pero el yihadista que este. Este lo, que no se lo... lo conocemos bien, ¿eh? Ya, pero que parece que no recuerdan que también tenían coches bomba y pistoleros y violencia y bombas y todo esto, que no es nuevo en Rusia. Es que con los 90 y parte de los 2000, con el auge del yihadismo, era eso el pan de cada día. Entonces, y que todavía sigue habiendo ciertos atentados, ciertos bandoleros, por ejemplo, en Daguestán, que sí que atacan a policías, a civiles, iglesias, etcétera. O sea que es un tema que sí está ahí, que luego más atención hay que prestarle. Pero fíjate, pero es distinto, es de tal forma, es tan distinto que cuando ocurre un atentado de estos en Daguestán, suelen acabar con ellos porque, digamos que es otro tipo de terrorismo. Las formas son distintas. Lo que hemos visto en España estos días en Madrid nos recuerda mucho a organizaciones terroristas occidentales. Que es el típico de esperar, de hacer el seguimiento de una persona y esperar el momento adecuado para descerrajarle 5 tiros. Sí. Nos recuerda otras organizaciones terroristas que ha habido en Europa y en España. Y también varias cosas. Aquí hace no mucho fue ese atentado contra Vidal Quadras, por ejemplo. El año pasado también hubo una cosa similar de que se cargaron a un tipo, ese se supone que estaba relacionado con la droga, un capo de la droga, en un pueblecito cerca de Barcelona. Lo mismo, dejó a sus hijos en el colegio y se sentó a desayunar en un bar y pim pam, toma la casa. También han intentado atentar contra el periodista Anatoly Sairi en Barcelona. Ese era el que quería dejar para el final, porque precisamente es el final y el principio de la cosa. Bien, porque bien. claro, él dice, es que se han cargado a un colega mío, o sea, a Portnov, pero que a mí también me lo han intentado hacer, la policía en España no ha hecho ni mierda, o sea, es como que alguien les dice, tú no trabajes. De hecho, escuchaba que se supone que este crimen en Pozuelo de Alarcón lo está investigando el mejor grupo de homicidios de la policía española. Y digo, pues pobrecitos, este caso no lo van a resolver, salvo que encuentren algún tonto de turno. En plan, sí, fulano de tal, que lo contrató un no sé quién, un no sé cuál, que harán piruetas de todo tipo para acabar diciendo, a lo mejor hasta al sicarios los llaman el ruso. Como ya pasó precisamente con uno que venía de los Balcanes, que le dijeron, este es el ruso. O sea, que el ruso mata policías o algo así. O sea, esta gente o sea, los medios lo van a retorcer de una forma descomunal y van a buscar eso, algún pobre tonto, aunque tú luego lo veas y digas, hombre, este tiene más bien cara de venir de África o de América antes que de Rusia. Pero oye, cosas que pasan, ¿no? Pero lo decías, el gobierno español tiene que decir algo, pero ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Que se van a una sauna, que lo siento, que están de concierto, lo siento, me llaman para una cumbre en otro país.
Que aquí no hay gobierno, aquí no hay piloto ni copiloto. Entonces, ¿qué van a decir? Pues acabar, y además eso, utilizarlo, bueno, este era prorruso y en todos los medios del sistema, prorruso, el prorruso, el de la represión del Maidán, vamos, que se lo merecía. Así, eso. Ya en el fin de semana ya dirán, se lo merecía, por malo, era de los malos, estaba con los malos. Y ya está. Enrique, es la misma gente que durante años y años, cuando se producían situaciones de este tipo, pues lógicamente llenaban los minutos y las páginas de condenas por los actos terroristas y que ahora, y por supuesto, yo recuerdo cuando se atacaba a publicaciones vascas o por de alguna forma justificar el terrorismo, y era así, ¿no? Y ahora parece que se han olvidado de todo eso y son ellos los que justifican el terrorismo. ¿No? Ahora se le pone la etiqueta de prorruso o lo que sea y se justifica el atentado, se justifica el crimen. Pero es que, del pozo de lodo y de mugre que es el periodismo español en concreto, no podemos esperar nada más. Es decir, bueno, pues ya sabemos lo que es. Pero de las autoridades sí se debería esperar algo más, y solamente por una razón muy sencilla, por una sola razón. No porque sean incapaces o no, no porque quieran o no, no porque estén mediatizados o no, sino porque si parte de la población empieza a sentir que no tiene seguridad y que quien tiene que darle seguridad no se la va a dar, pues te están enviando a que seas tú quien tengas que ventilarte tu propia seguridad. Si eso es lo que quieren, pues efectivamente va a haber muchos problemas en el futuro. Hombre, lo podemos llamar la feudalización de la sociedad. O puede haber muchos problemas en el futuro. Pues claro, evidentemente hay un momento en el cual cualquiera puede decir, muy bien, yo no tengo para pagarme una escolta, nadie me garantiza la seguridad, pues me la tendré que garantizar yo. Y los que se tengan que garantizar la seguridad unos a otros se acabarán uniendo y formarán organizaciones y responderán. Sí. TikTok, ¿quién es? La mafia. Claro, y responderán. Entonces, si el gobierno español no quiere que se llegue a ese punto, debería empezar. En concreto sobre este caso. Luego tú seguramente nos puedes hacer una lista de casos de terrorismo que han partido de Kiev, mucho más largo y que tú conoces bien. Pero en concreto este caso. Si las autoridades españolas, la policía española, las fuerzas de seguridad, el Ministerio del Interior, no acomete el hecho de dónde puede venir la autoría intelectual de este atentado terrorista, porque la autonomía material puede ser unos... Pero espera. Es que creo que estamos desvariando con el tema. A ver, tú imagínate que después de lo de la Dana, a una ministra del gobierno, Teresa Rivera, implicada en el asunto, dijeron, bueno, pues a ti te ascendemos. ¿A dónde? ¿Al desempleo? No, a la Comisión Europea. Vicepresidenta con von der Leyen, Teresa Rivera. Hombre, por favor, que aquí nada nos estropee el asunto, que si pasa alguna cosa, magia potagia, se justifica todo, se dice que todo fue muy bien, o que la noticia esta que te mandaba antes, del Confidencial, de que si todo eso es prorruso, o sea, que lo prorruso lo justifica todo, intentar desmovilizar a su público con... Enrique, lo prorruso puede justificarlo todo. Sí. Pero vuelvo a decir, la población española, yo no me estoy dirigiendo al gobierno, mucho menos a los medios. Claro. La población española tiene que entender que es responsabilidad del gobierno español, porque ocurre en territorio español. Sí. Un atentado terrorista que lleva el sello de autoría intelectual en Kiev. Yo no sé si del señor Zelensky, de alguien de su camarilla, del entorno o de algún otro cenáculo. Sí, te entiendo, pero ¿qué pasó con el intento de asesinato de Shari en 2022? Espera, viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. Entonces, ya tenemos los antecedentes. Los antecedentes son que ha habido más intentos de asesinato, más atentados. Ya tenemos los antecedentes de que aquí
con el argumento de entrenar a soldados ucranianos, se han introducido elementos de los servicios secretos ucranianos que han salido de los cuarteles y han estado dando vueltas por ahí. Imagino que intentando enterarse de dónde están determinados objetivos. Y eso es conocido, y eso lo denunció el propio jefe del Estado Mayor de la Defensa, al cual le tapó la boca la pájara. La pájara no lo digo yo, lo dice el señor Pedro Sánchez y el señor Ábalos. El señor Ábalos en los su ex mano derecha. En los WhatsApp que se daban unos a otros. Estamos hablando de la pájara señora ministra de Defensa catándole la boca al GEMAT. Es decir, y el gobierno español sabe perfectamente que aquí, además de la posibilidad de que entren agentes del servicio secreto ucraniano o pistoleros del servicio secreto ucraniano, a través, por supuesto, con el beneplácito o con la ayuda o con la complicidad de la Embajada de Ucrania en Madrid. Además, hay otro tipo de organizaciones, como por ejemplo Rusos Libres, del oligarca Jodorkovsky, amparado por el MI6 británico. Uno de estos que en los 90 se pensaba que podía hacer su banda de pistoleros hasta que le dijeron, chaval, se te acabó el tiempo. Claro. Y lo metieron en la cárcel. Claro, sí, y lo sacaron por presiones británicas. Y ahora anda por ahí, por Europa, y organizando cenáculos de este tipo, bandas, que se dedican a señalar a gente. Y alguien toma la nota de esas señalizaciones y luego pasan las cosas que pasan. Con lo cual, aquí nota tomamos todos. Sepan lo de Hombre, como suele decir el refrán... Lo de rusos lo que quieran. Y lo sepa la embajada ucraniana. Aquí nota tomamos todos. Que como suele decir el refrán, el que se pone a dar piensa que también se tiene que poner a recibir, porque donde las dan las toman. Y sobre todo por una razón muy sencilla, porque como españoles no estamos implicados directamente en un conflicto que es una auténtica guerra civil en Ucrania. Y lo que no vamos a consentir es que una banda de matarifes, de matones y de gentuza vengan aquí a hacer lo que les dé la gana. Encima que nos está costando el dinero a todos los españoles y a todos los europeos para sostener un régimen criminal en Kiev. O sea, eso es lo que las autoridades deberían tener en cuenta y muy claro. Por otro lado, el terrorismo ucraniano no es nuevo y tú lo sabes. Podemos hablar de casos. Sí, pero que también hay más casos. Esto tiene más amplitud. Ellos mismos se jactaban de haber sido los principales instructores de Hayat Tahrir al-Sham en esa ofensiva en Idlib, desde Idlib hacia Alepo. Ellos fueron los que se jactaron de haber instruido a ese grupo yihadista del norte de Mali, operando desde el sur de Argelia, que atacó no solo contra tropas de los Wagner, también asesinó a decenas de soldados malienses. Y eso produjo una crisis en África descomunal, sobre todo en la zona del Sahel. Porque era pero vamos a ver, ¿ustedes qué están diciendo? ¿Que están apoyando a separatistas y yihadistas? ¿Ustedes son criminales, imbéciles, majaderos o qué cosas son? Y luego también precisamente el ministro de Exteriores de Ucrania acabó abandonando y está ahora el otro, el tipo este nuevo, porque ya era como de esto es insostenible, esto son majaderías por el mundo. Lo de Siria, oye, que los de Siria son los ex de Al-Qaeda, los del atentado del 11 de marzo en Madrid. O sea, y nuestro ministro de Exteriores le va a dar la manita y dice que bien, qué oportunidad, qué diversidad, todo eso. Los ministros de Exteriores de Francia, de Alemania, todos ahí a darles la manita. Macron recibiendo al Shara en París, en Versalles. Pero ¿no se supone que estos eran los de la organización que cometió el atentado en Bataclan hace 10 años, en 2015? ¿Pero qué cojones es esto? O sea, y luego Donald Trump, la foto máxima. O sea, Al-Qaeda que salió en su momento de Arabia Saudí. O sea, Trump, que se aprovechó de Al-Qaeda. En Afganistán. Sí, pero que el dinero y la peña inicial venía de... Igual que las madrasas para instrucción de terroristas en Pakistán venían con dinero saudí. O sea, eran cosa de los saudíes. Luego sí, que se utilizó en Afganistán y luego en Pakistán, sí, pero la cosa es,
tienes al jefe intelectual, los saudíes, tienes al gran jefe de todo esto, Estados Unidos, y tienes al peón, al Shara, los tres ahí haciéndose la fotito en Riad. Que dices, pero ¿qué cojones es esto? Entonces, no me extraña tanto lo que suceda por un lado, porque dices, el terrorismo es el modus operandi de estos tipos. Es decir, si no pueden ganar por el choque, entonces terrorismo, desestabilización, asesinato, miedo. Para acabar con la otra parte y también tener acojonada a tu parte. Y decir, aquí el que se mueva, cuidado, que lo pueden liquidar. Tú estate calladito y así no te van a ver los malos, los terroristas. O sea, miedo para los otros, pero miedo también para su propia población, porque lo que comparten los yihadistas y estas bandas de pistoleros en Ucrania es que las primeras víctimas son su propia gente. Esos que dicen defender son sus propias víctimas. O sea, lo que decían en la noticia de Mirotvorets, esa lista negra, es una lista negra del gobierno ucraniano de Poroshenko contra ucranianos, en primer lugar, y luego contra gente del resto del mundo, que metieron al Papa Francisco, a Henry Kissinger, a Donald Trump. O sea, estos que no es racionalidad, es una banda armada. Vamos a explicar lo que es esa página porque hay mucha gente que no lo sabe. Vale. Pues que simplemente después del Maidán, en 2014, lo que dijeron es, para acabar con la disidencia interna, vamos a hacer una página que sea como una ONG, Mirotvorets, que significa Guardián de la Paz, pero vamos, que es básicamente una lista negra en público, una lista de objetivos vamos a poner el nombre, apellido, DNI, eso mismo, teléfono, todo lo que pudieran averiguar, ahí lo ponían. Era una lista básicamente de asesinatos y cuando alguna de esas personas en la lista era asesinada, la tachaban como diciendo, y ya está liquidado. O incluso ponían ahí liquidado. Estamos tratando con este tipo de gentuza. Y esta gentuza es la que ha alimentado Washington, la que ha alimentado Berlín, París, también los gobiernos desde Madrid, la que ha alimentado todo el mundo, o bien con todas las ganas del mundo, con toda la intención diplomática, financiera, o bien simplemente diciendo, sí, lo que tú quieras, que hay que poner pasta, venga, ¿cuántos milloncejos soltamos por ahí? Oye, que lo de Valencia, la gente está de la Dana, no vive entre alforjas hechas de oro, que sigue en la mierda. Pero a Zelensky se le dan 10.000 millones de euros. Tócate los huevos, o sea, el gobierno español no gobierna para los españoles, gobierna para quién cojones se sabe. O sea, entonces, ¿cómo van a resolver un asesinato si no resuelven ni el mismo estado de su propia población? Los de Valencia con lo del volcán, los de La Palma con el volcán, por culo. Ahí se quedan olvidados. Luego se dedican al tráfico de personas. Lo de Valencia, no, lo de Valencia. Enrique, para recordar, porque hay gente que nos ve desde el extranjero. Lo de Valencia es que en noviembre del pasado año, creo que fue noviembre o finales de octubre o noviembre, ¿no? No, finales de octubre. Los finales de octubre, 28, 29 de octubre. Unas liadas por lluvias en la comunidad valenciana, en el Levante español, que produjo unos 300 fallecidos y destrozó vida, vivienda y propiedades de unos 170.000 a 200.000 personas. Sí. Entonces, bueno, eso provocó un movimiento de solidaridad en España, provocó también protestas contra los distintos gobiernos, el autonómico, el gobierno central e incluso contra la monarquía. Hay unas escenas que han visto contra todas las autoridades. Han visto todos como el rey de España y su señora fueron por allí a hacerse la foto y fueron recibidos con abucheos, lanzamiento de barro, en fin, y al final con enfrentamientos y demás. Es decir, en definitiva, esto es para resituarnos, ¿no? Un poco que todos sepan de qué. Bien, pues al parecer ahora ha surgido una noticia, para que nos demos cuenta de la naturaleza de los gobiernos de la oligarquía dominante en Europa, en concreto ahora el español, pero ustedes pueden replicarlo perfectamente en cualquiera de los países de la Unión Europea. Es decir, bien, pues la noticia que ha salido es que... te la he puesto ahí abajo. Sí, te la he puesto ahí abajo para compartir. Bueno, es que no lo había visto. Pero bueno, que es del Confidencial y está exclusivo para suscriptores, así que bueno, por lo menos el título lo vemos. Lo gracioso es que, joder, ni siquiera escriben bien el Kremlin, ponen Kremlin. ¿Qué coño es eso? Seguridad nacional.
Identifica a Musia como... Sí. En vez de Toda Rusia, la pusiera desinformación Musia. Pues. sobre la tragedia de la Dana. O sea, es decir, ¿esto qué es? Pues que la gente que protestaba, porque lo había perdido todo. Sí, eran agentes prorrusos. Eran todos agentes prorrusos. Eso es lo que viene a decir Seguridad Nacional, que es un chiringuito, que es decir, demuestra su absoluta ineficacia con este titular. No, pero a ver, recuerda que años atrás se decía de los chalecos amarillos en Francia que eran agentes de Putin, eran agentes para la desestabilización de las instituciones francesas, o sea, que no protestaban porque tuvieran un motivo, no, que eran simplemente gentuza de Putin que estaba ahí protestando contra el pobre Macron que estaba intentando arreglar el desastre de la economía que había recibido y todo eso. O sea, pero ¿esto qué es? Y sobre todo, es que vamos a ver, si nos están diciendo esto con algo tan grande que afectó a tantos cientos de miles de personas y que generó un movimiento de voluntarios de toda España volcándose con Valencia, con los afectados por las inundaciones, por el asesinato de un tipo al que nadie conocía en España hasta el día que lo mataron, es que van a verter millones de toneladas de CO2 haciendo artículos, publicaciones, programas, justificando todo tipo de cosas para decir, sí, era muy malo, se lo merecía. Y ya está. O sea, imaginaros si tenemos esta situación, si tenemos esta noticia, que es que no hay por dónde agarrarla. O sea, o sea, esto es, imagínese el que nos vea que esté en Argentina, en Perú, en Bolivia o en México. Y que ocurre una cosa de esta, pues es decir, un volcán que entra en erupción, ¿no? Un tornado que se produce y entonces pues hay errores a la hora de acometer la tragedia y demás. Y entonces la gente protesta, la gente se indigna, la gente marcha en solidaridad y entonces les empiezan ustedes a decir que son todo parte de una campaña rusa de desinformación. O sea, usted que está en México o en Buenos Aires o en Lima diría, ¿se han vuelto locos? Bueno, pues efectivamente, en Europa se han vuelto locos. Esto es lo que tenemos a diario. Esta mugre informativa, esta cochambre informativa es la que tenemos a diario. Y todo por seguridad nacional. Pero vamos a ver, si es que cuidado, Juan Antonio, que espera, una cosa, y mandamos un gran abrazo para los colegas en Argentina, porque sé que han tenido inundación. Espero que se les pase pronto. Pero ya con esto que estamos viendo y con eso que espero que se les pase pronto la cuestión, que no haya habido víctimas, solo he visto de pasada que hubo inundación en la zona ahí de provincia de Buenos Aires, no sé si en alguna zona más, pero imagínense que Milei le dicen, eres un inútil, no has organizado bien esto, y empieza a decir, no, esto es una desinformación rusa, es que quieren desestabilizar mi gobierno. Claro. Pues, para poner un ejemplo del otro lado. Esto dices... Fíjate, es decir, por ir acabando ya con este tema y pasamos a otro, por recordar algunas de las acciones terroristas del régimen de Kiev. Algunas las he explicitado en el vídeo que hemos visto, pero podemos recordar, por ejemplo, a la hija del asesinato de Daria. Del filósofo Alexander Dugin, Daria Dugina, asesinada por un coche bomba en Moscú. O podemos hablar en San Petersburgo de otro conocido periodista ruso. Sí. Y tú incluso, es decir, recordarás algunos atentados que sufrieron líderes de las repúblicas populares del Donbass antes de la operación militar. Sí, su misma idea, Motorola, Givy, Zaharchenko y otros muchos, pues básicamente era, si no podemos acabar con ellos de frente, vamos a tirar hacia el asesinato, que además ese es el estilo al terrorismo. Al asesinato selectivo, es decir, el estilo más sionista que te puedas encontrar, más anglosionista, porque es lo mismo, la misma mentalidad de, bueno, pues vamos a ver si a los de Oriente Medio les asesinamos a los líderes y acabamos con la resistencia o con los hutíes y tal. Pero no se dan cuenta de que el movimiento está compuesto por muchísimas personas, que no es un líder. O sea, ellos a lo mejor en su mentalidad es, sin el líder no somos nada, pero lo que muestran esos movimientos de resistencia es que sin el líder siguen existiendo. Ya. Entonces, pues... Pero ya te digo, yo creo que la palabra exacta, porque además, sobre todo a los españoles nos resuena, es terrorismo. Sí. No es asesinato selectivo, es terrorismo. Esto es un atentado terrorista.
Y habría que, hay que recordar que España está en nivel 4 de alerta antiterrorista. 4,5. O sea, debería de estar en el 5, pero ¿no te acuerdas que hicieron lo del 4,5? O sea, porque ya lo del 5 sería hasta sacar al ejército y dijeron, bueno, vamos a hacer todo lo menos sacar al ejército. Entonces para que España no pareciera como Francia. Porque en Francia entonces, yo he ido hace años y siguen ahora igual el ejército patrullando también. Bien, pero entonces si estamos en ese nivel de alerta antiterrorista, pues yo creo que hay que aplicar las leyes antiterroristas, efectivamente, a los autores materiales e intelectuales de este atentado. Es sencillo. Bueno, eso estando la situación como está, eso lo dejaremos en una carta para los Reyes Magos. Pues entonces, entiendan entonces nuestros amigos, sobre todo del otro lado del charco atlántico, ¿no? Entiendan cuál es la situación en Europa. Esta es la triste situación en Europa. Y ya aquí, ya que hablamos de Europa, pues nos podemos ir a Rumanía. Hombre. Bueno, ustedes saben que se han celebrado las elecciones presidenciales en Rumanía, la segunda vuelta. Las encuestas realizadas los días anteriores e incluso las encuestas a pie de urna e incluso los primeros resultados del escrutinio de esas elecciones daban vencedor al candidato, algunos le llaman trampista, otros le llaman prorruso, es decir, al candidato euroescéptico, que no estaba de acuerdo con las líneas políticas seguidas por Bruselas. Finalmente, se produce un extraño vuelco y al final... Hombre, a ver, por favor, extraño vuelco, si es que dicen que hasta 1,7 millones de muertos fueron a votar. Hombre, pero espérate, eso hay que explicar. Extraño de cojones, ¿no? Ahora te daré la palabra, eso es lo que hay que explicar. Se produce un extraño vuelco y gana el hombre de Bruselas, el gran demócrata. La persona elegida por las élites, por la oligarquía, para mantener a Rumanía como pieza fundamental de la OTAN en esa zona de Europa, sujeta. No se les vaya a ir de las manos. Y aquí, bueno, pues cuenta alguna de las cosas, porque como recordarás, Enrique, incluso algunas las hemos vivido nosotros en otro país muy, muy cercanito a Rumanía. Sí, hombre, ¿qué aventuras en Moldavia? Claro. Qué bien se come. Tenemos que volver allí, andando en avión o a lomos de un tanque. Sabes que no nos Ya. Por eso la tercera opción es a lomos de un tanque, por pedir. En fin. Sí, encima que son países maravillosos, espectaculares y, claro, llenos de recursos y hay depredadores a los que les interesan todos esos recursos. Por un lado, para dar las pistas muy rápidas, 2 teatros, o sea, dentro del teatro de operaciones europeo contra Rusia, hay 2 grandes bases de operaciones, Polonia y Rumanía, por su tamaño y por su vecindad, tanto con Ucrania y el Báltico, por un lado, Polonia, y con el Mar Negro y Ucrania. No, y por otra haciendo de Moldavia de base avanzada. Y por otra razón, porque en Polonia y en Rumanía es donde está instalado el presunto sistema antimisiles de la OTAN. Sí, a eso iba también, que esto precisamente es algo que en 2008 ya lo metieron con George Bush hijo y que Rusia dijo, oye, pero ¿qué quieres hacer aquí? ¿Poner un sistema antimisiles en Europa? En mi puerta, en mi vecindad, o sea, y Bush decía, no, esto es para detener misiles iraníes, y también dijo que hasta norcoreanos, que bueno, como buen estadounidense y además del establishment, lo de saber geografía, pues tampoco era su fuerte, pero que ahí lo dejaba. Esto es simplemente para detener misiles de otros que son muy malos, en aquel momento que estaban peleados con Ahmadinejad en Irán y demás, y bueno. La cuestión es que esos 2 países son fundamentales para cualquier operación ahora mismo, en el contexto actual, respecto a Ucrania. Y Rumanía es fundamentalísimo por la conexión con la retaguardia de la Ucrania occidental a través de la carretera de Moldavia región, ojo, no Moldavia país. Moldavia región, la región rumana que está colindante con Moldavia. Ahí está la llamada autopista de Moldavia, de Bucarest hacia Chernovtsi, dirección norte.
Por el otro lado, hacia el Danubio, está la base aérea de Miguel Kogalnichanu, en obras de ampliación. Luego, La por otro base lado, más grande, va a ser la base más grande de la OTAN en Europa, ¿eh? sí, pues evidentemente para las cuestiones del sur de Ucrania, oeste de Ucrania, Mar Negro, etcétera. Bien, y luego las relaciones con Moldavia. Moldavia como país que yo sigo convencido de que en cualquier momento, cuando fracase el proyecto Ucrania, van a lanzar esa provocación desde Moldavia contra Transnistria, contra la región separada de Moldavia, pero que se llaman República Moldava de Transnistria o Pridnestrovia. Transnistria es latinizado, Pridnestrovia es en ruso. Entonces, empezar un conflicto, un estallido ahí. Transnistria, Moldavia, meter también a lo mejor bandolerismo desde el lado ucraniano para hacer que la franja pues se hunda más rápido o presumiblemente en general se hunda. Meter a los moldavos ahí, que los moldavos arrastren a Rumanía y ya con Rumanía vaya toda la OTAN. Eso por un lado, claro, también están los piratas del Báltico, haciendo el payaso, Estonia, Letonia y Lituania, los chihuahuas enredando con barcos que llaman de la flota fantasma rusa. Luego lo comentamos. Sí, ¿no? Y que al final, pues lo que no se dan cuenta es que donde las dan las toman. Y estos siguen ahí con su percepción muy alterada, pensando que los países del Báltico, Reino Unido, Alemania, todos van a ir a defenderles. Y a lo mejor van a defenderles, pero mira Polonia cuánto la fue a defender Reino Unido y Francia en 1939. Lo de sí, tú aguanta, que ya voy. Y no apareció nadie por allí. Se montaron luego un gobierno en el exilio, en Reino Unido y todo eso, y en 1945 acabaron en el lado soviético. O sea, todo mal para su perspectiva. Pero bueno, que a lo que vamos con Rumanía, que si no me disperso, me pongo a ver un mapa y me disperso con los temas. Rumanía. El pecado original en cuestión es ese diciembre de 2024. O sea, cuando el Tribunal Constitucional canceló las elecciones. ¿Por qué? Injerencia prorrusa por Telegram, injerencia pro-China por TikTok, que esto había dado una visibilidad excesiva a un candidato que no lo conocía nadie, como era Georgescu. Lo que desembocó aquello fue en protestas constantes que reclamaban evidentemente elecciones. Por cierto, la candidata a la que se enfrentaba Georgescu en la primera vuelta obtuvo el 2,65%. Esto lo digo por una cosa muy simple. En su momento en Ucrania, a Yanukovych le hicieron la Revolución Naranja, le tiraron las elecciones. La cuestión es que a las siguientes elecciones sacó un resultado muy similar, pero su competidor sacó un 11% de los votos. Yushchenko, al que desde Occidente le habían puesto como este es el candidato prooccidental y tal. Si la hinchada occidental no está metiendo dinero e impacto mediático, esas figuras desaparecen. Son constructos mediáticos. Son impulsados desde fuera y en el momento en que no tienen eso, no tienen nada, porque la gente no les apoya. Y en este caso, lo que se ha demostrado es que sí ha habido un apoyo popular a Georgescu, que luego le pasaron el timón a Simión, pero que también fue un proceso complicado, porque claro, era como, al que se ponga al lado de este tipo, también lo fusilamos, también al paredón de la inhabilitación. Y era ese momento de, oigan, pero a ver, este testigo habrá que tomarlo, ¿no? O sea, que se han pasado desde diciembre hasta mayo con eso, haciendo que Georgescu no hablara, que no apareciera, que no pudiera figurar en nada. O sea, inhabilitación absoluta. A ver, lo inhabilitaron, le metieron, lo detuvieron para montar un teatro. El escándalo del dinero oculto de los rusos. Y así inhabilitarle para que no se pudiera presentar a las elecciones. Ya. Un golpe de Estado, un golpe de Estado. Sí. Entonces, se pensaban que, bueno, no habría, o que los rumanos se iban a acojonar y tal. Bueno, ¿vale? No conocen a los rumanos, que es Europa Oriental, no es Europa Occidental. Que allí, sí, en Europa Oriental, si te cagas en sus países, la gente se lo toma como una ofensa personal. Que esto no es Europa Occidental, donde los políticos se cagan en sus propios países y van otros y dicen, sí, espera, que yo me cago más todavía. No, en Europa Oriental es distinto. Eso es un castigo, no un premio. Y la cuestión son esos meses de protestas que luego, a saber cuánto dinero han tenido que invertir, que no te preocupes, ya lo sabremos, ya lo averiguaremos. Cuántos cientos de millones de euros han gastado en estos meses
para poner a manifestantes en la calle y salir con la parafernalia de banderitas europeas. Vamos, la imagen precisamente de Nicú Sordán, que él mismo compartió, donde lo que se ve en la bandera que se ve es la de la Unión Europea. Sí, es verdad, la de Rumanía está, pero muy en chiquitito y tienes que ampliar la imagen para darte cuenta de que es esa. Vamos, que por eso podría ser Rumanía o cualquier otro país de la Unión Europea. Y dices, hombre, pero este es vuestro presidente. Y claro, los mensajes de Rumanía es un socio, es un aliado fiable de la Alianza Atlántica y del vínculo transatlántico y no sé qué, no sé cuál. O sea, preocupaciones hacia los rumanos, ¿para qué? A contar ahí el tema de mira qué bien estamos, hemos ganado, somos fantásticos, maravillosos, pero es que recordemos, Simeón ha dicho que esta batalla no está perdida, que van a seguir luchando, que esto no se ha acabado aquí. Por otro lado, sí, el Tribunal Constitucional ahora muy rápido dijo, no, majo, no te aceptamos este caso de impugnación de las elecciones y repetición, no. Aquí ha estado todo muy bien, ha ganado el que tenía que ganar, ya para qué más, para qué vamos a enredar. Pero claro, no olvidemos que a Trump también le robaron las elecciones de 2020, que de hecho estaba viendo un tuit que ahora te lo mandaré, de un general estadounidense que dice, oigan, es que le han robado las elecciones a Rumanía 2 veces. Claro, la primera dijeron, vamos a perder, lo quitamos, y a la segunda, vamos a perder, lo estafamos todo masivamente. Y que también ¿Cómo se ha algunos... estafado el tema? Porque aquí es interesante, ¿eh? ¿Cómo Sí, se ha hecho es decir, cómo se ha hecho la gran estafa, es decir, la trampa, el robo, de esas elecciones? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué metodología se ha utilizado? Yo te digo algunas pistas. Por supuesto, la propaganda abusiva que tú has indicado. Fijaros si ha habido injerencia. El embajador de Francia en Rumanía es el que ha estado haciendo campaña por las regiones rumanas para que se votara al candidato de Bruselas. Lo de Pavel Durov. Pavel Durov, el CEO de Telegram, denuncia que los servicios de inteligencia franceses le conminaron a que prohibiera la propaganda electoral del candidato contrario a Bruselas. Y uno dice, vale, y Pavel Durov se negó. Pero ¿es que alguien piensa que solo había propaganda en la red social de Telegram? ¿Qué pasa? Que en WhatsApp, Facebook, Instagram y demás plataformas controladas por Meta y otros gigantes tecnológicos norteamericanos no había propaganda. Claro, la habría igual. Pero ahí la tenían controlada. Telegram no. La denuncia de Pavel Durov nos dice cómo han estado jugando el tema en las plataformas tecnológicas, en las redes sociales. Mira, otro dato, también lo has comentado antes, 1,7 millones de muertos estaban en el censo. 1,7 millones de fallecidos estaban en el censo. A ver, Rumanía tampoco es un país tan grande. Ahí debía haber fallecido desde la época de Ceausescu. O sea, 1,7 millones. Sí, además teniendo en cuenta que es un país de 20 millones. Por eso digo que no es tan grande. Es un sablazo descomunal. Un sablazo descomunal, es una desvergüenza absoluta. Y luego se produce otro fenómeno que tú y yo también conocemos por el tema de Moldavia, que es cómo a las embajadas de Rumanía fuera, o sea, lógicamente en Europa, y allí donde hay comunidades rumanas importantes, como en Rusia o en Norteamérica, se manda un número de papeletas distinto en función de cómo tú prevés que va a votar la gente. Entonces, por ejemplo, a Bielorrusia o a Rusia se envían muy pocas papeletas, así no pueden votar todos los rumanos, y a Occidente se envían muchas más papeletas. Claro, pero fíjate, incluso en algunos países de Europa Occidental ha ganado el candidato contrario a Bruselas, pero
lógicamente, donde más hay, que es en Europa Central y del Este, y donde menos controlado está, y donde más se puede hacer un pucherazo, porque nadie controla las urnas dentro de un consulado, es donde se produce el gran vuelco para que al final gane las elecciones el agente. El bueno. El bueno, es decir, la gente de Bruselas. Permíteme decir una cosa, y te vas a reír. Maduro, las actas, entrégalas. Entrégalas, sí, efectivamente. Ahora se va a decir algo de esto. Ahora Maduro, Simeón, las actas. ahora no, espera, que ha ganado el que tenía que ganar. Exige las actas, presenta, llama a esto una farsa, presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, no, ahora está todo bien, ahora no hay injerencia de nadie, aunque saca por medio hasta el servicio de inteligencia francés. Ahora está todo perfecto. Bien, ¿cómo se llama esto? Pucherazo, robo electoral, golpe de Estado. Eso es la Unión Europea. Eso es la Unión Europea. La estafa, la mentira, el golpe de Estado. Y si no se puede de esa forma, pues intentamos el magnicidio o amenazamos con que le pase lo mismo que a Fico, como hicieron en Georgia. O se montan aquel lío como en Georgia de manifestaciones, protestas, y todo no por una ley que prohibía a los agentes extranjeros, solamente los desenmascaraba, que les duele más, porque si los prohíben, bueno, pero desenmascararlos, eso es lo que más les duele, que digan tú, bueno, todos los de aquí para allá, todos esos que vienen con banderitas de la Unión Europea, todos esos están asalariados desde fuera. Entonces, bueno, pues esta es la Europa de los valores, la Europa de la libertad, la Europa de la democracia. Bueno, es decir, dicho de otra forma, la Unión Europea, en concreto Bruselas, es un pozo de inmundicia, de mugre, de cochambre, de lodo, un pozo de mierda, donde el gran bulo es que es una democracia. No podemos dejar de comentar una cosa, porque claro, aquí, y ahora voy a referirme muy brevemente a un tema español, pero yo creo que hay que comentarlo, hombre. Es decir, porque aquí la oposición del Partido Popular... Uy, ¿qué dices? ¿Oposición y Partido Popular? Eso es un oxímoron. Efectivamente, bien. El candidato rumano, George Simeón, acusa al Partido Popular español de injerencia en la segunda vuelta de las elecciones rumanas y demandó anular los resultados de los comicios. ¿Por qué? Porque citó las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, un agente extranjero, quien había instado a la diáspora rumana en España a no confiar en el populismo y subrayando que la victoria del candidato Nicus Ordán, el de Bruselas, aseguraría el futuro de una Rumanía europea. Si es que es tonto. A ver, para los que sois de España, ya lo conocéis. Para los que no lo conocéis, es que es tonto, es muy tonto. O sea, el gobierno dice, te doy... Es un traidor, es un vendido a poder extranjeros. El gobierno español dice... Y el que vota el Partido Popular está traicionando al país. Así de claro, no es un tonto. Españolito, que me escuchas. Si votas al Partido Popular, estás votando a un traidor a España. Y mira, solo hay que mirar una cosa más. ¿Quién ha salvado a la señora Ursula von der Leyen de rendir cuentas ante un juzgado, ante un tribunal, por la corrupción de las vacunas Pfizer? Pero si son el mismo partido. El Partido Popular Español. Porque son parte del Partido Popular Europeo. No se van a pegar entre ellos. Pues no es una cuestión de tontería, Enrique. No. Tontería a nivel de calle, traición a nivel institucional y connivencia y compinche y complicidad a nivel europeo. Complicidad con el crimen organizado en Bruselas. Eso es. Complicidad con el crimen organizado. Es decir, no podemos dejar... O sea, a veces las palabras son, tal como la decisión, pueden ser gruesas. Pero es que, Enrique, tenemos que abrir los ojos de la gente. Sí. Tenemos que abrir los ojos de la gente. No es uno es un torpe, el otro es un tonto, si es que no se dan cuenta. No, hombre, no. Son parte del mismo sistema. Son cómplices.
Y es que además uno piensa, pero vamos a ver, si es que, por eso te digo, es que es tontería absoluta. O sea, si al menos tuvieran ambición de poder, intentarían moverse para decir, bueno, a ver cómo tiramos a Sánchez y nos ponemos nosotros. O sea, hacen todo lo posible para no tirar al gobierno. O sea, es No, una eso sí. oposición de no No, hacer nada para... que son torpes, ciertamente, sí. Por eso, que son muy tontos. Con lo de las elecciones en Estados Unidos, Sánchez apoya a Biden y Kamala. Y el PP también. Más todavía. Oye, si el gobierno los apoya a este nivel, nosotros más todavía. O sea, es lo que haga el gobierno por dos. Cualquier cosa. Dices, es que esto ya no es que sea tradición, es que son tontos, son muy tontos. Es que no tienen ni piloto automático ni nada. O sea, No, es de pero lo que digan los otros, te pero doy más. son tontos en cuanto a la forma de hacer. Sí, no, Pero luego es traición son absoluta. perfectamente conscientes, cuando salvan a Ursula von der Leyen de acabar en los tribunales, son perfectamente conscientes de lo que están haciendo. Hombre, claro, yo te salvo hoy, tú me salvas mañana. Cuando interfieren en unas elecciones de un país soberano como Rumanía, saben perfectamente lo que están haciendo. Y cuando en unas elecciones que haya en España, otros actores de fuera interfieran, el señor Núñez Feijóo lo va a ver normal, porque es lo habitual dentro de la Unión Europea. Es lo habitual. Se manipula la prensa, se la tiene dominada, se manipulan las redes sociales, es un poco la fuente. A ver, cuidado, los otros manipulan, desinforman. Nosotros, los buenos, desde Europa, lo que hacemos es proteger a la población de ser contaminados y corrompidos por las malvadas cosas que suceden por el mundo de Gargamel y compañía, que viene a azotar el maravilloso bosque de los jardincitos de los pitufos. O sea, está dicho así que suena tonto, pero es que es peor escucharles a ellos. O sea, se ha ahorrado una tontería aún mayor. Pero es que es eso, lo que han dicho. O sea, desde 2024, que se lo tomaron en plan política de la Unión Europea. La lucha contra la desinformación es el principal problema, es la principal tarea a la que nos enfrentamos en Europa. Bueno, desinformación, control de la información, control del pensamiento, modificación de la conducta de la población. En definitiva, guerra cognitiva. ¿Contra quién? Contra la misma población europea. Y ahora hay que gastarse 800.000 millones de euros en subir el gasto y en endeudarse, que por cierto, los gastos a defensa no computan para el techo de la deuda. Magia. Hay que decir también que el Partido Popular, sobre todo, claro, ten en cuenta que estamos hablando de política española y a lo mejor de fuera pues no tienen toda la información y demás. El Partido Popular posiblemente sea ahora mismo el partido más pro-sionista de la política española. Porque incluso hasta el gobierno, que es un gobierno de izquierda, que es bastante proclive al Estado de Israel, al menos ha sacado la patita un par de veces, 3 veces o 4 veces, respecto a lo que está ocurriendo en Gaza. Pero el Partido Popular no. El Partido Popular está encantado. Ellos a defender a Israel. Igual que más a su derecha. Hombre. Para los otros son sus hermanos pequeños. Bueno, ellos Igual son los hermanos mayores. Ellos hacen de hermanitos pequeños, de palmeritos. Y esto, pues hombre, nos tenía que también llevar a una reflexión y hacernos preguntas. Como un partido que está en la oposición, que intenta llegar a una masa crítica social, que sabe que está indignada con lo que está ocurriendo en Gaza, ellos mantengan una postura que solo les puede provocar perjuicio ante esa masa social. Ni siquiera tiene una postura de neutralidad, que moralmente es admisible, pero políticamente la podían adoptar, ¿no? No. Ellos están claramente con quien están. Pero una cosa, Juan Antonio, que de esto tú te acuerdas mejor que yo. Después de 2003, el trío de las Azores y todo eso, George Bush y Tony Blair hasta se bajaron del carro. Lo justificaron de la manera que fuera, pero se bajaron del carro. Pero Aznar ha seguido con que irá a armas nucleares. O sea, que aquí el camino termina, pero el tonto sigue. O sea, otros acaban diciendo, venga, vamos a reconciliarnos con el pasado, vamos a dejar... No, aquí es cabestros, más que nadie.
Es agarrar el camino y decir, el camino ha terminado, da lo mismo, nosotros seguimos y fingimos que que es capaz de que Rusia, Ucrania, Estados Unidos firman la paz y Sánchez sigue diciendo lo mismo. Hay que mandar dinero a Ucrania, no sé qué, hay que seguir apoyándoles, hay que seguir enviando armamento, tenemos que endeudarnos para apoyarles. O sea, que precedentes de tonterías de estas las hay. Y de decir, oiga, es que ustedes quieren ser partido de gobierno, muletilla de la oposición, ¿qué quieren ser? O sea, es un les han chiringuito. dicho su techo, su parcela de la partitocracia es esta, no toquen las narices y no salgan de ahí, quédense en su corralito, dejen que los mayores, la liga, la cabecera de la liga política esté haciendo las cosas. Y a ustedes se les concederán esos privilegios que disfrutan los políticos, que son la clase privilegiada en España, bueno, y a nivel europeo ya ni os cuento, pero son los privilegiados. Tú quédate con tu privilegio, quédate con tu carguito y deja de molestar, deja de enredar, deja de buscar movilizaciones, deja de generar problemas, no generes inestabilidad y tal. Y esa es evidentemente la situación que tenemos. Luego, claro, al caso de Gaza se une gente, pues ahora Podemos está en campaña, en modo campaña, y están, bueno, que se quieren salir con estos temas que dices, bueno. Sí, pues vale. olvidándose de que yo he formado parte de ese mismo gobierno. Sí, claro. Pero es que estando hasta en el mismo gobierno, era como si se hablaran la cara A con la cara B de no, es que el gobierno no sé, pero si tú eres el gobierno. Le vamos a decir al gobierno que. ¿A quién le vas a decir? Pues si eres tú el gobierno. Sí, así es. En fin, en definitiva, que la Unión Europea es un entramado oligárquico que ampara el terrorismo de una camarilla instalada en Kiev. Es un entramado oligárquico que perdona, entre comillas, las corruptelas sobre 1.800 millones de vacunas de la empresa Pfizer en Europa. Es un entramado oligárquico en el cual se cometen todo tipo de injerencias en los asuntos internos de los países, incluidos los procesos electorales, como hemos visto en Rumanía, o que se ataca o se intenta aislar a otros países como Hungría, o que se ataca a países que son candidatos como era Moldavia o Georgia, o que se ataca a Fico incluso con un intento de magnicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Se intenta eliminar a partidos de oposición como en Alemania, se intentan eliminar a líderes... Espera, a partidos de la oposición no, al principal partido de la oposición. No a cualquiera. Sí, sí, al que veían que estaba a punto de hacerle así a la CDU-CSU. No, ya se lo ha hecho, ya la supera en las encuestas. Sí, en las encuestas, pero no en las elecciones. O sea, que por eso ya en las elecciones estaba cerquita y ahora lo que ven es que esto nos pasa. Y se elimina eso, se inhabilita a líderes de oposición, como puede ser la señora Le Pen en Francia o al mismo Georgescu en Rumanía. Es decir, este es el panorama. Y esto es muy importante. En Francia, el partido más votado en las últimas elecciones fue Reagrupación Nacional, con 13 millones de votos. O sea, el partido pues de Marine Le Pen. Este es el panorama. Este es el panorama. Nos vamos de tiempo. Nos quedan temas. Tendremos que hablar, lo hablaremos otros días, por ejemplo, de, bueno, pues alguno de nuestros espectadores decía el tema de China en ayuda a Gaza, pues interesante. El tema de China respecto a toda Sudamérica, con los acuerdos que se han realizado, son temas interesantes que tendremos que tocar en otro momento. El tema del Báltico y las provocaciones a la flota rusa del Báltico, esa flota fantasma, que estoy hasta las narices, a ver si me escucha alguien, estoy hasta las narices de escuchar que esa flota fantasma, que es culpa de los oligarcas griegos que vendieron esos barcos a Rusia. Esto lo dicen los defensores del mercado libre. Como si un oligarca griego no pudiera venderle su barco a quien le salga de la entrepierna. A quien le dé la gana. Y se lo vende a Rusia, pues se lo ha vendido a Rusia, porque es libre de poderlo vender a quien le dé la gana. Y se registra donde sea, porque se registra donde sea. Los oligarcas de Bruselas y de Madrid, ¿qué quieren? Impedirle al oligarca griego que venda su barco. Eso es lo que están diciendo. Es decir, hay que ser muy imbécil, porque además
Si no existe esa flota fantasma, no vendría el petróleo, el gas que es necesario en Europa Occidental para subsistir. Es que alguno parece que quiere que la gente pague el triple por el gas simplemente aunque con ello haya que impedir, o sea, que haya que impedir que vengan los buques rusos con gas, aunque eso signifique que los ciudadanos tengan que pagar el gas mucho más caro. Y todo en base a unas sanciones, repitámoslo, ilegales. Las sanciones que pone la Unión Europea o Estados Unidos o cualquier son ilegales dentro del derecho internacional. Los únicos autorizados a poner sanciones a un país porque de alguna forma está incumpliendo el derecho internacional es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ninguna de las sanciones que ha puesto la Unión Europea, de esos 17 paquetes, que ya hay que ser ridículos para poner 17 paquetes de sanciones, ninguna por el 18. Sí, ninguna es legal. Es decir, se está cometiendo ilegalidad tras ilegalidad. Ya llevan 17 paquetes de ilegalidades. Porque es lo propio de una banda, ¿claro? De una mafia conformada en Bruselas. Este es el panorama europeo. Imagino, yo a veces lo digo, no sé si los amigos que nos ven desde América podrán estar de acuerdo o no, pero tenemos una sensación aquí de que la situación es bastante peor que la que se vive en América, que no lo podrían imaginar. Es decir, si alguien piensa que es que esa América por debajo del Río Grande es el tercer mundo, o países en desarrollo, o como lo quieran llamar, respecto a la Europa de progreso, que créanme que están muy equivocados. Esto es infame, absolutamente infame. Mientras exista la Unión Europea y la OTAN, esto no va a cambiar. Esto es absolutamente infame. Enrique, una cosa más. Te he puesto ahí para compartir. Uy, perdón, que se me ha ido. Un momento. Porque como querías comentar un poco de esta... No, yo quería varias cosas. Una, que nos digas dónde la gente te puede ver también. Bueno, pues claro. En El Espía del Telón, que ya ahí en el chat estaban diciendo, sí, El Espía del Telón. Efectivamente, en El Espía del Telón, ahí me podéis encontrar en YouTube, también en Telegram. Y luego libros, pues tenéis la colección geopolítica, que tú puedes, si quieres hablar más de eso, en Fides. Que se puede comprar por Amazon. Porque todavía los de la colección geopolítica no están en Amazon. Más difícil y resulta muy caro, sobre todo para alguien que esté en América, resulta muy caro enviar un libro. Pero este sí está en Amazon. Rusia y el nuevo orden mundial, que lo haces tuyo con otro compañero. Con don Guillermo Rocafort. Y muy, muy interesante. Y por último, un curso. Sí, efectivamente. El curso de geopolítica, que creo que te lo había pasado ahí, si no te lo paso ahora. Está puesto, ¿no? Ah, no, este no. Esto es China. Esto es el de antes, sí, tienes razón. Sí, pero igual deja la pestaña y ahora mismo lo ponemos ahí. O sea, te lo he puesto para compartir ahí. El curso de geopolítica, Rusia, geopolítica, Eurasia y multipolaridad, que empezamos el lunes 26 de mayo, todavía para quien quiera apuntarse, ahí estamos. Me tendréis de profesor, después de 20 libros traducidos, la mayoría sobre Rusia, del inglés y del ruso al español. Pues nada, a preparar un curso donde vamos a desgranar las claves de la geopolítica, en particular desde la perspectiva de Rusia, para saber qué es lo que piensan, cómo lo piensan exactamente. También hablaremos de la historia de Rusia a la luz de esa geopolítica para ver cómo han sido los cambios políticos y territoriales, cómo ha sido esa relación territorio y poder en Rusia, para comprender por qué ahora es como es y qué es lo que sucede en la actualidad, también con dos conceptos fundamentales para la historia de Rusia, que es Eurasia y multipolaridad. Tanto que se habla de lo uno y de lo otro, pues para así comprender... Puede matricularse cualquier persona. Efectivamente, desde cualquier parte del mundo. Luego las clases son lunes y jueves en línea, de 17 a 19:30 hora de Madrid, España, pero no se preocupen, el que no pueda verlas en directo, luego quedan grabadas para que las pueda ver en diferido sin ningún problema. No se pone falta ni nada para los alumnos que no puedan verlo allí, que somos adultos y lo importante es que se vea en comodidad.
y que se vaya desentrañando esas claves de Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque básicamente, esto, y tú lo sabes bien, en el caso europeo, Rusia es mala porque es malísima, porque hace cosas malísimas, los malísimos hacen cosas malas y los que hacen cosas malas son malos. Entonces, malísimos, malos, malísimos. Y ya con está, esa y así. argumentación, así se repiten continuamente. Sí. Hombre, ¿para qué justificar nada más? Luego te hacen un paper en el Real Instituto Sir Francis Drake y ya se van tan felices para casa. Cobran la platica y dice, pues yo ya, mira, me han puesto ahí en esa revista artículos para decir que Rusia es mala, porque no tienen luego ni puta idea de la historia de Rusia, pero ¿qué le vamos a hacer? Tampoco de la de su propio país, que ya no sé si pensar si es España o es Reino Unido o cuál es el país del que se sienten patriotas, que está muy bien, cada uno es patriota de su país. La cosa es cuando son patriotas de otro país en España, o de ni siquiera de países, de fondos buitre, sí, de capitales. Los típicos vendepatrias, como se dice en América del Sur, ¿no? Sí, o los del si me quieres yo te quiero, pero págame primero, y luego hablo de lo que tú necesites, que también son muy así. Y tengo unos principios, pero si no te gustan, tengo otros. Hombre, para todos los días de la semana, lo que quieras, lo que necesites. Sí. Hombre, si hay que ser de izquierdas, es de izquierdas, si hay que ser de derechas, de extremo centro, de jugador suplente o de jugar al fútbol con las manos, lo que quieras. En fin, bueno, pues nada, libros, cursos y oye, Enrique, pues ha sido un placer. El domingo estaré con otro invitado, el lunes con Fernando Aragón, y lo que sí voy a intentar hacer es sus recomendaciones en el chat, pues voy a tomar nota a ver si en estos 2 días también podemos tratar algunos de los temas que nos proponen y que lógicamente el tiempo se nos va y no es posible, ¿no? Es decir, entonces voy a intentar recogerlos a ver si los podemos tratar, alguno de ellos, en estos 2 próximos días. Así que nada, Enrique, un placer, un saludo a todos, señores, señoras. Como siempre, aparte de agradecerles la presencia, volverles a recordar que hagan su partecita del trabajo, suscríbanse, es gratis, denle a like, es gratis, compartan, es gratis, pero eso nos ayuda mucho. Así que, señores, bueno, pues nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto, pues. Hasta la próxima.